Buenas noches. Bueno, este es el video que le había prometido por, porque hoy, bueno, no hicimos la videoconferencia. Así que voy a desarrollar este tema que más o menos va a durar unos 30 minutos, esperemos que así sea, en donde voy a explicar cómo haríamos el cálculo de la mediana, la moda y el promedio para datos tabulados en variables de tipo continuas. Vamos a suponer que las observaciones que estuvimos realizando corresponden a las temperaturas medias diarias del mes de agosto. Esto quiere decir que voy a tener 31 observaciones, porque desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto voy a tomar las temperaturas promedios y voy a anotar de manera de organizarlos en esta tabla. Según la tabla, durante el mes de agosto tuve una temperatura mínima de 10 grados y una de 35, porque si no, mi tabla sería quizás más ancha en el sentido de la amplitud térmica, ¿no? Evidentemente, los datos que obtuve estuvieron entre 10 y 35 grados. Según la tabla, y esto ya ustedes lo saben organizar, eh, la tabla está construida o constituida por 5 intervalos, como pueden ver, de 10 a 15, contiene a 10 grados, en este caso porque es por ser temperatura, y no contiene a 15, por eso el paréntesis. Luego de 15 a 20, de 20 a 25 y así sucesivamente, ¿no? Como no tengo un indicador de una temperatura del intervalo, yo tomo como valor eh, índice de este intervalo a 12,5 grados, que sería en este caso la marca de la clase, ¿no? Es el valor intermedio entre 10 y 15. Eso ya lo habíamos estudiado en algún momento y ustedes saben cómo calcularlo, ¿no? Una vez que tengo las marcas de clase de cada intervalo, también sería dato el tema de las observaciones realizadas y la cantidad de temperaturas que se ubicaron dentro de cada intervalo. Por ejemplo, esta sería la columna de la frecuencia absoluta, ¿cierto? Quiere decir que 4 observaciones, o sea, temperaturas diarias del mes de agosto, cayeron entre 10 y 15 grados centígrados. Eso es lo que me está indicando la frecuencia, ¿no? O sea que 8 son la cantidad de temperatura del mes de agosto que cayeron entre 15 y 20 grados centígrados. Y así sucesivamente en cada una de los intervalos. Estoy viendo aquí también que 9 es la mayor frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta. Quiere decir que entre 20 y 25 grados cayeron las mayores cantidades de temperatura del mes de agosto. Bueno, en primera instancia, estos son los datos que yo tengo como para iniciar mis cálculos. ¿Mm? También es sabido que si yo sumo la frecuencia absoluta de cada intervalo, me tiene que dar la cantidad de días que observé, 31, ¿no? Que eso sería n, como ya todos conocen. Bien, la idea acá entonces es, como dije anteriormente, como ya tengo todo tabulado los datos, no tengo los datos en bruto, entonces tengo que trabajar de alguna forma para poder calcular mis incógnitas, en este caso la mediana, la moda y la media o media aritmética, ¿no? Bien, conceptualmente sabemos que la mediana es el valor de la variable
que divide a la población en dos partes iguales, ¿sí? O sea que marca la mitad de la población, que no hay que confundir con con el promedio, ¿no es cierto? Que el promedio es un cálculo aritmético, ¿sí? Yo sumo todas las observaciones y le divido por la cantidad de observaciones. Distinto es la mediana, que es el valor de la variable que divide a la población en dos partes iguales. Eso hay que tratar eh, de distinguir, ¿no es cierto? Mientras que la moda es el valor de la variable que más se repite. Como yo no sé cuál es el valor de la variable que más se repite, voy a tener que realizar algunos cálculos, pero voy a tener como indicador que esta zona de este intervalo es el que tiene el intervalo es el intervalo modal, porque evidentemente 9 es la frecuencia mayor. ¿M? Es la cantidad de observaciones que más se repiten, se observa en este intervalo de 20 a 25. Bueno, son cuestiones que vamos a ir analizando y de qué manera vamos a ir calculando. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Comenzamos con entonces la mediana, ¿sí? En el trabajo anterior trabajamos con variables discretas, vimos más o menos, yo diría que bien, cómo se calcula en ese caso también la mediana, cómo se calcula la moda y cómo se calcula el promedio o media aritmética. En este caso corresponden a variables continuas y datos tabulados. Bien, la mediana se calcula a través de esta fórmula, la moda a través de esta y la, la media aritmética a través de estas dos fórmulas. ¿Qué significan cada uno de los datos que aparecen en la fórmula? Ustedes, si leyeron la teoría, van a ver que hay algunos cambios. Por ejemplo, A tiene otra nomenclatura en la teoría, pero le puse A porque es más fácil de identificarlo y sería la amplitud, ¿no es cierto? X sub i menos 1 yo llamo a el valor menor del intervalo mediano, ¿sí? Ya vamos a ver cuál de estos intervalos es el mediano. La moda, x sub i menos 1, es el valor menor también del intervalo modal, que también vamos a ver, bueno, acá ya podemos observar que el intervalo modal corresponde a 20-25 porque aquí es donde aparece la mayor frecuencia, ¿no es cierto? Y el promedio se saca con las mismas fórmulas que lo que utilizamos en el caso de variables discretas. Bueno, vamos a proceder entonces. Vamos a ver si encuentro mis datos acá a la izquierda. Esta tabla, a partir de estos datos, es posible calcularlos, porque ustedes ya lo hicieron anteriormente. Me faltaron algunas nomenclaturas acá que lo voy a repetir más adelante o lo vamos a identificar más adelante. A ver, vamos a completar la tabla. Yo sé que la frecuencia relativa es un porcentaje, ¿sí? Es un porcentaje de la frecuencia con que aparecen las temperaturas, en este caso dentro de este intervalo, ¿sí? Por ejemplo, 4 tiene un porcentaje mejor dicho, las temperaturas entre 10 y 15 grados tienen un porcentaje de aparición en mi tabla, que se obtiene de dividir 4 dividido 31, ¿sí? Entonces, si hacemos la división 4 dividido 31, vamos a hacer el cálculo, 4 dividido 31, voy a obtener que es 0,1290. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer
bastante preciso, pero no tanto. Digamos, vamos a trabajar con 3 decimales en este caso, bastante preciso, ¿no? O sea que sería el primer valor 0,129, ¿no? Vamos a ver, 0,129, lo coloco en la tabla, luego hago 8 dividido 31 y me va a dar, de la misma manera, con la misma calculadora, 0,258 y así sucesivamente, como ustedes ya saben construir esta tabla. ¿Sí? 9 dividido 31, 0,290, 7 dividido 31, 0,226, 3 dividido 31, 0,097, siempre con 3 decimales, de manera que esta suma me tiene que dar 1, porque significaría el 100% de las observaciones realizadas, ¿no es cierto? Si yo sumo, es una cuestión de verificación este 1. Yo tengo que sumar esta columna y me tiene que dar 1. Acá, ¿qué me está diciendo este dato? Por ejemplo, que el 12,9% de las observaciones cayeron entre 10 y 15 grados. Acá, el 29% de las observaciones entre 20 y 25 grados. O sea, la mayor cantidad de observaciones cayeron en un orden de entre 20 y 25 grados. Quiere decir que tuvimos lindas temperaturas en agosto, ¿no? Un poco porcentaje de frío, digamos, entre 10 y 15, y poco porcentajes de temperaturas mayores de 30, por ejemplo, ¿no? Estos análisis ya lo habíamos hecho en el parcial anterior. Como nuestro objetivo es calcular la mediana, la moda y el promedio, porque esos son estadígrafos de posición, continuamos con la necesidad de obtener otros datos para poder hacer ese cálculo, ¿no? El dato que necesitamos también es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Ya también sabemos, 4 va a 4, se le suma 8 va a 12, se le suma 9 va a 21, se le suma 7 va a 28, se le suma 3 va a 31. Este 31 tiene que coincidir con este para ir verificando que mis cálculos están bien hechos. Acá 21 lo marqué en rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo recuerdo el concepto de mediana, es el valor de la variable que le divide a la población en dos partes iguales, teniendo en cuenta que la población está formada por 31 elementos. El 15º, el 16º elemento es el valor de la variable que le va a dividir a la población en dos partes iguales. O sea que el 16 o el 15 elemento está dentro de 21 acá, porque acá en 12, en la acumulada, todavía no llegué al 15 ni al 16. Quiere decir que este intervalo va a ser el intervalo mediano, posiblemente, ¿no? Para verificar mejor, muchas veces se recurre también a la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué? Porque la primera va a ser el 0,13, 13%, 0,13 más 0, acá estos datos lo tomé con menos precisión, acá voy a colocar, voy a modificar en vivo esto, acá sería 0,29, 0,29, va cambiando acá, 0,29 más 0,258 lo voy a calcular, 0,129 más 0,258 es 0,387. Esto ya estaba redondeado, pero lo voy a hacer con mayor precisión. 0,387, 0,387, ¿sí? A 0,387 le sumo 0,290, entonces acá 0,290,
0,677, ¿sí? 0,677 a 0,677 le sumo 0,226. Esto ustedes ya lo saben hacer. Más 0,226. Acá 0, ¿cuánto me da? 0,903. Y la última le sumo 0,903 a este y me tiene que dar 1. Vamos a ver, 0,903 más 0,097, esperemos que me dé 1, espectacular, me dio 1. Entonces, hasta aquí corroboré mi cálculo en forma correcta. Bien, decía yo que este valor 21 y 0,677, que es un porcentaje acumulado, quiere decir que tanto 21 que contiene a la observación mediana, y el porcentaje también me está indicando, como el anterior 0,387 no llegó al 50% de observaciones, quiere decir que la observación del 50% está dentro de este intervalo, porque 0,677 contiene el 50%, me está dando la pauta de que 20 a 25 va a ser mi intervalo mediano. Es un dato importante para poder encontrar los valores que voy a tener que reemplazar en mi mediana, en mi fórmula de mediana. Entonces, volviendo a la fórmula de mediana, este dijimos que es el valor menor del intervalo mediano. Ya tengo el intervalo mediano, es de 20 a 25. El valor menor es 20. ¿Encontraron? O sea, ¿están viendo? Más, o sea que xy menos 1, 20. Más a, la amplitud del intervalo. La amplitud es el ancho del intervalo, que va de 20 a 25. ¿Sí? Si yo resto 25 menos 20 me da una amplitud de 5 grados de temperatura. O sea que 5 iría en A. N ya sabemos que es el total de observaciones realizadas, 31. Y N sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano. Si mi intervalo mediano es este, la frecuencia absoluta acumulada es esta columna, ¿sí? Yo tengo que tomar el valor anterior, 12. ¿Estamos? 12 entonces es el dato que iría en n sub i menos 1. Dividido n sub i, que me está indicando el valor de la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Si yo miro n sub i, el intervalo mediano es esta, o sea que el valor que estoy buscando es 9. Vamos a ver si hice correcto. Perfecto. 20, ¿sí? 5 es la amplitud del intervalo. 31 es la frecuencia absoluta, ¿sí? La cantidad de observaciones. Menos 12, el valor anterior al intervalo mediano en cuanto a la frecuencia absoluta acumulada. Dividido 9, que es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Con la calculadora realizo este cálculo. Tengan cuidado acá, porque muchas veces no saben utilizar la calculadora para realizar este cálculo. Practiquen ese tema. Me da 21,94. Muchas veces cometen errores aquí. ¿Cómo yo me doy cuenta si hice bien? Y porque el valor mediano tiene que estar entre 20 y 25. ¿Sí? Si le sale un valor menor que 20 o mayor que 25, y muy probable que se hayan equivocado en algo cuando hicieron tanto el reemplazo de los datos como el cálculo en la calculadora. Así que presten atención allí. Bien, en cuanto a la moda,
se calcula bastante parecido, ¿no es cierto? Primero identifico el intervalo modal, que en este caso coincide con el intervalo mediano, pero el análisis del intervalo mediano se hace a través de la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Para el intervalo modal se analiza a través de la frecuencia absoluta, ¿sí? 9. En este caso es el intervalo en donde hay más observaciones. Puede ocurrir que el 9 no estuviera acá, estuvieran aquí arriba, en el 8. En lugar de eso cambiamos, podemos intercambiar estas observaciones y el intervalo modal no coincidiría con el intervalo mediano, sino que estaría en el anterior, si el 9 estuviera arriba. ¿Se entiende? Entonces, una vez que descubrí el intervalo modal, que podemos cambiarlo acá, ¿sí? Vamos a editar y en lugar de intervalo mediano va a coincidir con el intervalo modal. Entonces, para hacer ese análisis coincide en la misma columna. Y al 9 le podemos cambiar de color. A ver, vamos a configurar. Vamos a cambiarle de color y vamos a poner, por ejemplo, un azul, no, un verde, un celeste, para poder identificar, ¿no? Vamos a agrandar un poquitito para que podamos seguir observando. Bien, el 9 es el valor que me determina el intervalo modal. Luego, vamos a ir corriendo hacia la derecha para poder ver mejor nuestros datos. Luego, ¿cómo reemplazamos estos valores? ¿Sí? X y menos 1 tiene el mismo concepto anterior, ¿sí? Es el valor menor del intervalo, en este caso modal. Resulta que va a ser 20 también en este caso, ¿no es cierto? A también es el mismo concepto, es la amplitud del intervalo modal, ¿sí? D1 es la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal menos el anterior, ¿sí? O sea que sería 9 menos 8, acá D1 va a ser 1 entonces, y D2 es 9 menos 7, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, ¿sí? Luego, que obtengo, o sea que acá arriba voy a tener, esto va a ser 1, este va a ser 1, este va a ser 2, ¿sí? Este va a ser 5 y este va a ser 20. ¿De acuerdo? Vayan recordando esos números. Vamos a reemplazar los valores entonces. Voy a ver en dónde estaba mi moda. Aquí está, este es el. Acá no está, aquí está. Reemplazo los valores, tac, y tengo ese mismo cálculo que dije recién. 25, 1, 1 más 2. Si tienen algún inconveniente, retrocedan el video y fíjense cómo hice los reemplazos. Veo y calculo con la calculadora y me da 21,66. Ya el valor de la variable que corresponde a la mediana es 21,94 y el de la moda es 21,66. Bien, a ver. Luego, para proceder al cálculo del promedio de la media aritmética, habíamos dicho en casos anteriores que debía ser la multiplicación de la columna que corresponde a la variable, en este caso la marca de clase, por la frecuencia absoluta. O sea, 12,5 por 4, 17,5 por 8, que sería la parte del numerador de esta fórmula, ¿no? Vamos a ver dónde hicimos esos cálculos. O sea que acá, 12,5 por 4 es 50, 17,8 por 8, 140, 22,5 por 9, 202,
27,5 por 7, 192,5 y 32,5 por 3, 97,5. O sea, yo estoy respetando el procedimiento que me indica la fórmula, ¿no es cierto? XI por n sub i. Luego me dice que sume esa columna, o sea que sumo la columna XI por NI y al sumar me da 682,5. Luego sé que n es 31, entonces reemplazo los valores en mi fórmula y obtengo el resultado de 22,02. Este resultado no se parece a la mediana ni se parece a la moda, pero están bastante cerca, ¿no? Perdón. Y por último, habíamos dicho en la teoría también y en los cálculos anteriores que además de esta forma de hacer el cálculo de la media aritmética, yo puedo calcular la media aritmética simplemente con xi por la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Después sumando esa columna. Era otra forma de calcular el promedio. Vamos a hacer eso, vamos a correr un poquitito esto a la derecha y vamos a realizar ese cálculo. A ver dónde estaba. A ver, aquí está. Entonces me falta esta columna, ¿sí? Esta columna sería la multiplicación de xi, o sea, la marca de clase, por la frecuencia relativa. Luego, 12,5 por 0,129 me va a dar 1,62. ¿Sí? Fíjense, acá puede ser que si ustedes verifican no me dé tan exacto porque vieron que yo modifiqué estos valores recién y esto no lo modifiqué todavía, pero seguramente que están próximos, ¿eh? En este caso sería x sub i 12,5 por FRI, ¿sí? Que en este caso es 0,295. Vamos a hacer un cálculo a ver si se aproxima. Sería entonces 12,5 por 0,129 es igual 0,6125. Vamos a poner 0,61, vamos a ir modificando 0,6125. Vamos a poner hasta 3 decimales nomás. 0,612, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer el cálculo de 17,5 por 0,258, 0,258, 4,515. Vamos a bajar el otro 0,612. ¿Cómo hicimos el redondeo? Bueno, vamos a subir 4,52 vamos a poner, a ver. Entonces aquí vamos a colocar 4,52, está perfecto, ¿sí? Seguimos entonces el cálculo. Este le subí, al próximo voy a bajar en el redondeo, digo, ¿no? 22,5 por 0,29, 22,5 por 0,29. Al anterior dijimos, tengo una memoria yo, 6,52. A este le subimos, dijimos, a este le vamos a bajar 6,52. Vamos a poner 6,52. Vamos a dejarle 6,52,5. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente cálculo. 27,5 por 0,226. 27,5 por 0,226. Esto es igual a 0,215.
vamos a ver cuánto, 0,215, hasta ahí está bien, y vamos a terminar el último con 3,152. Bueno, como dice mi fórmula, lo que tengo que hacer acá es sumar, ¿sí?, esta columna y obtener el resultado. Si yo sumo esa columna, voy a tener que el resultado final es 2203. O sea, bastante parecido al anterior, ¿no? Hay algunos errores de tipo decimales, esos son lo que cambia un poquitito, pero bueno, me está dando prácticamente el mismo resultado. Bueno, ese sería entonces el resultado final. Le pongo 0,2203 y el anterior 2202, que era el cociente entre 0,825 y 31. Y bueno, con eso doy por finalizado este trabajo. Hasta luego.